ya que hemos sacado este tema también y como vosotros en vuestro enfoque siempre empezáis por esa parte macro, más global, me gustaría que comentemos un poco cómo ves tú este entorno macro, donde por un lado parece obvio que Estados Unidos, a mí me gusta mucho esta que se empieza a poner ahora de moda, la ha puesto sobre todo de moda Niall Ferguson, ¿no? La ley de Ferguson, y no la hice por él, sino por un economista del siglo XVIII escocés que decía que aquí hay una regla básica para que una superpotencia o un imperio pueda mantenerse, hay una regla básica y es que el gasto militar que tengas no se vea superado por el gasto del servicio de la deuda que tú comentabas antes, ¿no? Estados Unidos ya, creo que por primera vez el año pasado, superó el gasto en servicio de la deuda a ese gasto militar. Y esta es una de las. Este hombre lo había estudiado a lo largo de la historia y se ha visto con el Imperio Español, con el Imperio Británico, francés, etcétera. Y ahora estamos un poco en ese punto, ¿no? Entonces, por un lado yo veo una potencia en declive como Estados Unidos, que durante muchísimos años además ha sido la moneda de reserva internacional, etcétera, pero el problema que hay ahora es que dices, vale, ¿qué alternativa hay al dólar? ¿No? Pues lo mismo que decía Churchill, de que decía, la democracia es el menos malo de los sistemas conocidos. Ahora el problema que hay es que, así como cuando la libra esterlina fue perdiendo poder, apareció el dólar y hubo una alternativa clara, ¿no? En este caso dices, ¿qué alternativa hay al dólar? Porque claro, lo suyo sería ahora que el yuan chino se pudiera convertir en una divisa de reserva internacional, que tuviera un. Pero claro, eso no está pasando, ¿no? Entonces, claro, la orfandad de los inversores internacionales es decir, oye, si el dólar, estamos todos de acuerdo en que cada vez parece que va a tener un menor protagonismo, etcétera, ¿qué alternativas tengo? Si vamos a divisas fiat, ¿no? O sea, no vamos allá, pues evidentemente Bitcoin es otra dinámica, o el oro, que por cierto el oro ahora mismo, creo que ayer la noticia de ayer era que el oro había superado al euro como moneda de reserva, o sea, como uno de los activos de reserva internacionales, ¿no? Vamos a ver, yo creo que por parte de lo que has puntualizado de Estados Unidos es muy importante y además está muy, muy encima de la mesa, no tanto mirado desde el servicio de la deuda contra el gasto militar, que está es muy interesante, sino por el compromiso europeo del 5%, el incremento de gasto militar que tiene que haber en Europa y una situación en Estados Unidos que en 2035 se estima que la deuda pública sobre el PIB va a estar entre el 125 y el 135%, ¿no? Ese es un poquito el tablero de juego en el que nos movemos por lo menos durante los 3 últimos meses, en este año que parecen 4, porque hemos cambiado las temáticas de una manera salvaje, ¿no? Nosotros somos radicales de centro. Entonces, ¿va a dejar Estados Unidos de ser una moneda de reserva a corto y medio plazo? No, yo creo que no. O sea, yo creo que lo que dices es verdad, pero la capacidad de subida de impuestos que tiene Estados Unidos y la riqueza del país, o sea, hace que ese primer análisis es con una situación de ceteris paribus, o sea, solo mover una variable, ¿no? O sea, ellos pueden mover más variables para que eso esté mejor, ¿no? A partir de ahí, ¿deja de haber problemas? No. O sea, China ha llegado a tener 3 trillones de la deuda americana, el déficit público americano está en torno al 6 o el 7%, depende a qué año te refieras. Entonces, se podría poner a vender, como hace un mes y medio parecía China, toda la deuda americana y generar un problema de deuda. Pues no ha pasado, no ha pasado. Primero, la Reserva Federal ha reducido, no sé si 2, ahora en la cabeza, o 3 trillones, su balance desde sus máximos cuando lo ha ido desde la crisis del 2011 ampliando, ¿no? O sea, no, yo creo que no tenemos que pensar que hay un cambio de paradigma cada vez que lo que se produce es un ajuste o una ineficiencia, ¿no? Yo no creo que haya un cambio de paradigma, ¿no? Con lo que dices con respecto al oro, ¿no? Que es algo que nosotros hemos seguido bastante. Desgraciadamente, últimamente nos pasamos a las mineras, en vez de tener el oro directamente, porque ahí siempre seguimos el diferencial que hay y el diferencial era tan grande, estaba fuera de la media que nos llevaba ahí y lo ha hecho peor. Pero es que ahí hay dos demandas. La demanda que tienen los bancos centrales para acumular reservas, que es un poco lo que comentabas, y la demanda de la propia industria. Y la producción está limitada. Lo que está claro es que los bancos centrales van a seguir acumulando oro tendencialmente durante la próxima década y, por tanto, salvo que hubiera una caída en el precio de la industria, que no parece probable, o la demanda por parte de la industria, que haya suficiente oferta para compensar eso. Con lo cual, coincide con un periodo de rebote de la inflación que también beneficia eso, ¿no? El oro, recordar que hasta el año 73 existía el patrón oro y Nixon se lo carga y había esa relación, ¿no? O sea que yo creo que al final
todo pasa un poco, ¿no? Y respecto a las criptos, que es algo en lo que no me gusta meterme mucho, puede ser un sustitutivo como referente monetario mundial. En lo que yo conozco ya a día de hoy, no. O sea, no, primero porque no cumple toda la normativa que cumple el resto de divisas, sobre todo en países desarrollados, en prevención y blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, temas fiscales. O sea, habría que pasar el algodón de todo eso para ver realmente lo que hay. Y yo tengo una duda muy básica, que seguro que ha venido gente aquí que sabe muchísimo más que yo de esto. Yo entiendo que la tecnología de blockchain que hay detrás tiene mucho sentido para muchísimas cosas, no solo para la divisa, pero que el número de bitcoins sea limitado no significa que el número de criptomonedas pueda ser limitado. Entonces, si acabo de entender por qué, maximizando los análisis que hace la gente de si todas las transacciones del mundo fueran en bitcoins, ¿cuánto valdría el bitcoin? Pues me parece un poquito falaz, con lo cual no creo que sea un producto que a día de hoy, con las condiciones que tienes, pueda ser una moneda de reserva, ¿no? No sé si te he contestado a lo que me preguntabas. Sí. No, el tema del oro es muy interesante. Yo creo que fenómenos como el que se ha producido a partir de la guerra de Rusia con Ucrania, las sanciones a Rusia, el que te corten las líneas SWIFT y como países eso que no están alineados con Estados Unidos, ¿no? Los países CRIM que llaman ahora, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte, Irán, etcétera. Claro, todo el bloque, digamos, que se opone en este mundo cada vez más bipolar, ¿no? Donde por un lado está Estados Unidos y sus aliados, que bueno, ahora los aliados también, a raíz de Trump, ya lo sabemos muy bien cada uno dónde está, ¿no? Pero digamos, mundo occidental clásico versus estos países no alineados y que China intenta crear alrededor suyo como su nueva entente global, está claro que a ellos depender de Estados Unidos, depender del dólar para sus economías, evidentemente, pues estratégicamente no les interesa para nada. Es estar jugando con unos billetitos que la máquina impresora la tiene tu enemigo, ¿no? Entonces, todo esto está llevando, obviamente, a que el oro, por ejemplo, pues efectivamente sea un activo mucho más codiciado, que ya no depende de Estados Unidos, y también a plantearse pues cómo pueden fortalecerse ellos monetariamente, ¿no? Entonces, me gustaría, en el tema del yuan en particular, ¿por qué crees tú que cuesta tanto que el yuan acabe convirtiéndose en un activo de reserva como puede ser el dólar a día de hoy? Porque por tamaño de su economía debería aspirar a eso, ¿no? Es decir, debería aspirar China, ya que está ahí con Estados Unidos y con la Unión Europea, un poco son las tres superpotencias económicas. ¿Por qué el yuan sigue estando muy lejos de tener una presencia monetaria en las carteras de inversores de todo el mundo, con las transacciones internacionales? ¿Y qué crees que pueden hacer por mejorarlo, ¿no? O sea, no sé. Bueno, yo creo que normalmente cuando una moneda se convierte en una moneda de reserva es porque refleja una economía, como tú decías, como el que tiene el peso de la economía china. Pero la economía china tenemos que recordar que lleva años con una serie de problemas bastante importantes y con un cambio de modelo productivo, ¿no? Y que viene de esa dicotomía que hemos explicado desde la etapa de Deng Xiaoping de ¿cómo era? Dos mundos, un sistema, ¿no? Entonces, no, dos sistemas, un mundo. Bueno, yo creo que ese es el principal motivo. O sea, el principal motivo para mí es que nosotros hemos estado fuera de China históricamente, recientemente con la tecnología americana en máximos hemos hecho alguna incisión porque creemos que con los múltiplos a los que están los índices, tanto sobre todo americanos, pero en cierta medida europeos, frente a los índices, los múltiplos que están las compañías chinas de tecnología viviendo en el mismo mundo, nos parece una oportunidad, pero hasta ahora no, porque creemos que están purgando toda una crisis inmobiliaria que conocemos muy bien en España con efectos en la economía real y tal. Eso sin duda yo creo que ha sido uno de los elementos de freno, ¿no? La convertibilidad es otro y luego, bueno, yo creo que es importante sin entrar en polémicas, o sea, que no vale lo mismo un país que cumple con los derechos humanos, con una trayectoria, que un país que no, de cara a ser receptor de la confianza del resto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que cuando cumplan esas etapas, que probablemente lo harán y donde están tomando posiciones ventajosas, hoy salía con las tierras raras y tal, veremos que va a haber un flujo, ¿no? Pero bueno, para entender China yo creo que tenemos que pensar con mucho más a largo plazo. Ellos yo creo que tienen un proyecto de país a largo plazo y quizás dentro de ese largo plazo todavía hoy no toca, ¿no? Y luego tenemos también algún conflicto geoestratégico que se puede desarrollar en cualquier momento que quizás para ser receptor de
de divisas, pues podría ser un problema, ¿no? Y luego tienen otro problema en general, que normalmente todos los países que acumulan reservas es porque tienen superávits comerciales muy importantes, ¿no? Con lo cual normalmente es porque tienen las divisas infravaloradas.